Un saludo para todos. Hoy tenemos el curso sobre pastoral social. Es un curso en el cual nosotros vamos a ver cómo llevamos en la práctica la vida del Evangelio. Cómo esta vida del Evangelio tiene que envolver todas las acciones de los hombres, en la práctica del amor, del servicio, de la caridad. De tal manera que en nuestra vida tengamos nosotros prácticamente entregarle a Dios todo lo que hemos pensado y sentido con Él, realizado entre los más pobres y los más sencillos. El capítulo que nos toca ver en este curso el día de hoy es el séptimo, que es el estilo de vida de la gente de pastoral social. No se trata solamente, vuelvo a repetir, como ya lo hemos dicho, de acciones altruistas o de mucha generosidad o a veces de mucho sacrificio, pero sin estar unidos a Cristo. En el dibujo vemos precisamente las labores del padre acogiendo a un joven, de aquel que está en el hospital atendido por otros, de aquellos que están en la cárcel, de aquellos que de alguna manera tienen hambre, de aquellos que están en grave necesidad, y Cristo quiere hacerse presente en todos ellos a través de nuestra acción. Nuestra acción unirá a Cristo hará presente el amor del Padre, y edificaremos nosotros, construiremos nosotros la civilización del amor. Por eso, el agente de pastoral social es todo bautizado, pero desde luego hay algunos que de alguna manera especial participan en el grupo de pastoral social y a ellos de alguna manera se les exige más para que puedan también vivir una vida de espiritualidad, una vida de intimidad con Dios, de una vida en la que hagan presente el amor de Dios a los demás. Invocamos pues la luz y la gracia del Espíritu Santo para que la enseñanza que vamos a ver sea acompañada por esa misma fuerza del Espíritu. Nosotros demos y hagamos la presencia de Dios entre todos nuestros hermanos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Veamos cuáles serían los puntos principales en la vida de la gente de pastoral social. En primer lugar, tiene que ser una persona contemplativa en la acción. Tiene que aprender a ver a Dios en cualquier acción que haga. Y tiene que haber en las acciones que haga una presencia de Dios. Tiene que ser un contemplativo admirando el amor del Padre, contemplando el amor de la presencia de Dios entre los necesitados, que le lleve precisamente a que sus acciones, sus actividades, sus compromisos sean no solamente de Él o por Él, sino del Padre, de Jesucristo, de la acción del Espíritu Santo, en lo que yo estoy haciendo. Cuando nosotros vivimos la vida interior es verdaderamente, como su nombre se dice, desde adentro hacia afuera. No se trata solamente de hacer acciones, sino que en las acciones nosotros tengamos una vivencia espiritual. Cuando hacemos las cosas sin esa vida interior, ciertamente no tendremos mayor mérito alguno, no que hagamos las cosas por mérito, pero no tendremos mayor mérito alguno porque la hemos hecho sin la inspiración del Padre, sin la acción del Espíritu Santo y sin la obra misma de Jesús para los más pobres. Esta acción de contemplación tiene que llevarnos a tener o a lograr alcanzar una identificación con el pobre. No verlo como alguien extraño a nosotros mismos, no verlo como alguien separado de nosotros mismos, sino que nosotros en Él y Él en nosotros. Tenemos que identificarnos.
O en otras palabras más sencillo, como luego se dice, ponernos en el zapato del otro. Ver también por su realidad, no solamente de aquella necesidad que está presentando, sino la necesidad como persona íntegra, como individuo completo, con todo lo que en torno a él se relacione. De tal manera que esta identificación con el pobre nos va a llevar a tener una sensibilidad y un trato afectivo y efectivo, son las dos cosas. Sensibilidad en el trato afectivo quiere decir que de alguna manera no voy a tener con él una indiferencia que te doy y te dejo. No voy a tener con él una relación, pues de alguna manera ni siquiera por decirlo así, nada más como humanamente lo hago, sino realmente con un interés, con una afectividad, con un amor, con una caridad que se exprese en lo que yo estoy haciendo por él. Esta sensibilidad y este trato afectivo me va a llevar a que yo tenga una esperanza creativa, es decir, a que yo vea de alguna manera qué más puedo hacer por aquel pobre, por aquel necesitado. Y a veces pobre no solamente el que no tiene alguna cosa, el que no tiene para comer, el que no está preparado en la vida, el que no tiene vestido, sino aquel que aun teniéndolo todo, tiene pobreza de espíritu porque no tiene de sí mismo el valor, la integridad de su propia vida, no tiene de sí mismo la autoestima que debe de tener y no tiene de sí mismo la capacidad también de amar a los demás. Tenemos que tener como característica del que trabaja en la acción pastoral una firmeza permanente. No son actos aislados, no son actos que de algún momento hago y después ya no, como llamadas de petate, sino que haya una constancia en ayer, hoy y mañana y siempre, para que yo pueda permanentemente ser apoyo y ser solidario con los que no tienen, por los que les hace falta el cariño y el amor y el sustento diario y las necesidades diarias. Por lo tanto, esto me lleva a tener un sentido de pertenencia. Ya no soy extraño a ellos. Ya no voy simplemente como quien pasa, sino como quien se compromete. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya lo hemos visto en la parábola del que había sido asaltado en el camino. Sino que debemos de tener un sentido de pertenencia y de, por lo tanto, un sentido de solidaridad y, por lo tanto, un sentido en el que yo y aquel nos hacemos de alguna manera uno. Y luego tiene que haber, me va a llevar todo esto a tener una libertad desinteresada. No lo hago ni porque haga yo las cosas por obligación, ni a manera de que soy esclavo de que tenga que hacerlo, ni a manera tampoco de que yo no lo haga porque si no lo hago me va a ir mal, sino una plena libertad desinteresada, una expresión completamente nacida del amor y para manifestar el amor de Dios. Y por lo tanto, toda esta escritura me va a llevar a que tenga una coherencia y una transparencia. ¿Por qué la coherencia y por qué la transparencia? Porque no puede ser que yo haga las cosas por cumplimiento, de cumplimiento, sino que lo que yo haga, lo haga precisamente con el corazón y lo haga precisamente para que yo, solidario con el otro, tenga un compromiso con él. Y la transparencia pues corresponde precisamente a que no hay en mí ninguna otra intención, ningún otro interés, ninguna conveniencia, ninguna otra necesidad, sino más bien cumplir con el precepto del amor de Dios. Continuemos con esas características de cómo debe ser el servicio de la pastoral social. Tenemos o nos presenta 10 reglas para actuar. Primera regla: toda pastoral social surge desde el Evangelio.
es la vida de Jesucristo que nos inspira en nuestro caminar. Esta regla para actuar pues es la básica y la principal de todo. Toda pastoral social surge desde el Evangelio. Es la vida de Jesucristo que nos inspira en nuestro caminar. Y ahí está todo. Simplemente hacer presente la acción de Jesucristo, desde el cual, habiéndolo conocido yo y teniendo vida en él, pueda yo realizar las acciones sociales que este curso y que la Iglesia nos enseña en todos sus documentos, pero especialmente en los documentos que dan la doctrina social de la Iglesia. Segunda regla, en todo nuestro actuar han de estar presentes las actitudes propias del Evangelio, que le darán un estilo propio. ¿Cuáles son las actitudes propias del Evangelio? Pues desde luego el amor, la humildad, la sencillez, la caridad, el calor humano y la vida que en todo momento se haga presente para que yo viva en el actuar de lo que vivo en el amor y en lo que vivo de lo que yo recibo de Dios. Otra regla sería, como consecuencia de todo esto, actuar como iglesia y en comunión con la iglesia. Actuar a nombre de la iglesia es actuar a nombre de Cristo, en comunión con Cristo y con los miembros que formamos el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, para tener actividad precisamente con el mismo necesitado ante quien yo lo atiendo, precisamente porque es representante de Cristo. Se hace presente Cristo en cada uno de los necesitados. Cuarta regla, desde el Evangelio surge la preocupación por la integridad de la persona humana y de cada persona humana, por la persona completa y por todas las personas. De tal manera que a partir del Evangelio surge esa preocupación de la integridad de la persona humana, de la integridad de cada persona y por la persona completa y por todas las personas. Quinta regla, debemos tener una visión global de la realidad para poder atacar los males de raíz. Esta visión de realidad implica desarrollar una conciencia crítica y con esto envuelve todo. No es solamente actuar por actuar, no es solamente dar por dar, no es solamente ver la necesidad del que está ahí delante de nosotros o del que incluso vamos a buscarlo porque a veces no lo vemos, sino que tenemos por lo tanto que tener, por eso se llama visión global de la realidad, ver todos los rincones, todos los ámbitos, hasta el último lugar, hasta la última orilla, para poder atacar los males de raíz. Y esta visión de la realidad implica desarrollar una conciencia crítica, es decir, un análisis, un examen, algo que después de un análisis y de un examen podamos nosotros concluir qué es lo que tenemos que hacer. Sexta regla. En nuestras actuaciones siempre debe partir de la realidad concreta, de las necesidades sentidas de la gente, de las soluciones que el propio pueblo ya está dando. Es decir, puestos en la realidad, no vamos a descubrir el hilo negro y no vamos tampoco a ser como héroes, como caídos del cielo, sino que insertados un poquito en la realidad y comprometidos con esas necesidades, vayamos nosotros a ver el sentido de la gente y lo que la gente quiere y busca como solución de su misma necesidad. Séptima regla, promover que el pueblo sea protagonista de su desarrollo. Es decir, hay que evitar toda actitud paternalista. Las organizaciones de la comunidad aseguran que ella pueda asumir su responsabilidad. No es dar por dar, no es comunicar por comunicar, sino que es compartir desde ellos y con ellos para que puedan salir adelante, para que pueda haber en ellos un desarrollo completo y para que se dé en la vida de todos una vida digna y una vida de progreso y una vida de verdadera caridad fraterna. Octava regla.
discernir entre qué nos compromete a asumir a nosotros y qué debe de hacer el gobierno. No todo problema podrá ni debe ser resuelto por la comunidad eclesial. Tampoco el gobierno tiene la capacidad para resolverlo todo. Ciertas cosas pueden ser asumidas por la comunidad local para que otras que sean necesarias o en las que tenga que intervenir el gobierno, cada quien haga lo que le corresponde. Pero tenemos que tener, como dice la regla, un discernimiento que nosotros tenemos que hacer. Es decir, que todo problema tiene que ser resuelto, sí, por la parte que le corresponde y también por la parte que no tiene que responderle, pues dejarle a cada quien, que cada quien haga lo que cada quien tiene que hacer. Novena regla, creer en lo pequeño, porque allá está la fuerza de Dios. No son los proyectos más grandes los que son más importantes o los más exitosos a largo plazo. Es más importante dar un paso por 1000 personas que el 1000 pasos solo. Fijémonos qué bonito sentido tiene esta regla. Creer en lo pequeño, porque allá está la fuerza de Dios. No son los proyectos más grandes los que son más importantes, o no son los proyectos grandes los más exitosos a largo plazo. Es más importante dar un paso con 1000 personas que el 1000 pasos solo. Es decir, es mejor ayudar y llegar a más que querer darlo todo a uno o a dos y abandonar a los demás. Décima regla. Trabajar coordinadamente y organizadamente. Nuestros recursos humanos y materiales son limitados. Tratemos de usarlo de la manera más racional y eficientemente posible. Por eso se necesita un análisis, un discernimiento, una coordinación y sobre todo que haya efectividad. Por eso se trata de trabajar coordinadamente y organizadamente, porque nuestros recursos humanos normalmente son limitados. Entonces debemos de tratar de usarlos de manera racional y eficientemente posible para que pueda ayudar y hacer crecer y progresar a todos y no quedarse en el camino. Capítulo 9. La acción en la pastoral social. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los movimientos que debemos de tener en la acción pastoral? Vemos ahí en el dibujo, en la fotografía del lado derecho, cómo está una carpa y cómo está organizado diferentes elementos de la ayuda y cuáles son esos diferentes elementos de la ayuda para que a la hora de ayudar, a la hora de dar, podamos dar a cada quien lo que necesita y no darle a alguien lo que no necesita o lo que no va a utilizar. Y debe tener también una animación. Entonces hay un ministerio de música y de canto que hace participar del espíritu y de la alegría y de la oración y de la alabanza a Dios, porque todo viene de Dios y todos tenemos también que alabar a Dios y darle gracias a Dios. De tal manera que nuestra participación tiene que ser una participación de alegría y de gozo, pero también de acción de gracias y de alabanza a Dios, que es nuestro creador. La pastoral, entonces, social es la dimensión de la pastoral que busca organizar la acción a favor de los demás. La dimensión de la pastoral busca organizar la acción a favor de los demás y mientras más colaboren en esta acción, pues más efectiva será nuestra acción social. No les toca hacer todo el trabajo a pocos, sino que pocos, es decir, pocos no tienen que hacer el trabajo, sino que todos tengan que hacer lo que les toca. De tal manera que les corresponde a los del equipo de pastoral social coordinar, organizar
para que toda la comunidad cristiana se comprometa a vivir la acción caritativa. Esta es una regla muy importante del equipo de pastoral social. Ya lo habíamos visto al principio en los primeros capítulos. Se trata de hacer conciencia, formar criterio, formar de alguna manera que cada una de las personas puedan ser también protagonistas, es decir, responsables de una acción que el equipo de pastoral social debe coordinar y organizar para que toda la comunidad se comprometa a vivir la acción caritativa del Evangelio, a hacer presente el amor del Padre, sobre todo en los más necesitados. ¿Qué es lo que motiva a la acción social en los cristianos? Desde luego, y como lo hemos venido diciendo, el amor a Dios y la compasión hacia los hermanos. De esta manera que la acción social de todo bautizado, de todo cristiano, viene desde Dios. Y desde Dios tomamos el ejemplo que nos da Él en su palabra, en sus parábolas, en sus enseñanzas. Ahí en la figura vemos el buen samaritano, aquel que había preguntado quién era mi prójimo, y le pregunta a Jesús. Pasó un sacerdote, pasó un levita, pasó un extranjero. ¿Cuál de los tres crees que fue prójimo de aquel que había sido herido y robado en el camino? Pues indudablemente aquel que de alguna manera detuvo su paso, bajó de su cabalgadura, curó con aceite y vendó las heridas del que había sido herido. Le dio su alimento, le dio beber, lo llevó al mesón, pagó para que lo cuidaran. Este es el prójimo del que había sido herido. Este es el que comprometiéndose, dejando de sí mismo y quitando de sí mismo su tiempo, su esfuerzo, incluso su dinero, y entregando de alguna manera su vida a aquel hombre, le hace participar de un amor de compasión, de un amor de caridad, de un amor de servicio, que es la raíz del Evangelio y que es lo que a nosotros nos debe llevar para vivir la acción social en nuestras comunidades. ¿Cuáles son los objetivos de la acción social? Primero es la promoción de las personas, pasar de situaciones menos humanas a situaciones más humanas, promover la vida misma, las condiciones de la vida, las condiciones humanas, que de infrahumanas pasen a humanas y de humanas a vivir en la caridad y en el amor y en la acción de gracias. De manera que el objetivo de la acción social está también en lo que llamamos una caridad liberadora. No es darle por darle, sino liberarlo de toda atadura, sobre todo la del pecado. Cuando Jesús daba la salud a los enfermos, cuando curaba al paralítico, cuando levantaba al que estaba herido, era primero perdonar sus pecados y luego decirle, levántate, toma tu camilla y vete. Caridad es acción liberadora que no solamente nos libra de aquella enfermedad, sino nos libra del pecado, nos hace crecer en el amor y nos llama a ser nosotros también mensajeros de la palabra, misioneros del mensaje que Dios tiene para todos los hombres. Capítulo 10. Características de la acción de la pastoral social. Entre estas características de la acción de la pastoral social, vamos a ver que no es solamente dar por dar, sino tenemos que tener de alguna manera un criterio para saber cómo ayudar y de qué manera ayudar. Vemos allí a los miembros del equipo de pastoral social con una playera azul, atendiendo y hablando con una viejecita, con un señor menos grande, con una madre de familia, y todos de alguna manera interesados, preocupados, atendiendo a la persona y buscando que esa persona viva en su dignidad
y sienta la presencia del amor de Dios. Esas características vamos a ir analizándolas. La primera, que tiene que ser, como ya les decía, una acción individual. Y si es colectiva, tiene que tener precisamente, buscar a lo individual. Una sola persona es igual a una acción individual. Un grupo de personas es una acción colectiva. La pastoral social busca impulsar preferentemente acciones colectivas, es decir, que mientras más sea para los demás y no solamente para una persona, cumplirá con su misión, con la vocación, con el llamado de ser pastoral social. Y luego no solamente tiene que ser individualista, sino en grupo, en comunidad, para que se haga presente precisamente la acción de Cristo en la comunidad. La acción aislada tiene que ser también una acción permanente. Estas características tienen que ver con la permanencia en el tiempo de la acción. Una acción aislada se realiza una sola vez. La acción permanente tiene continuidad, de tal manera que no es que tengamos que escoger si nuestra acción es aislada, sino que tenemos que hacer que nuestra acción, aunque sea aislada, tiene que buscar cierta permanencia o cierta continuidad. Lo aislado no se refiere a una sola persona, sino que a veces lo hago y a veces quiero hacerlo, no hacerlo, sino que sea más bien permanente según las necesidades y según el análisis del estudio de la realidad que se hizo primero, pero que pueda dar una respuesta continua y permanente para que la asistencia sea completa. Es mejor un trabajo permanente en torno a un problema que muchas acciones aisladas en torno a muchos problemas. Esta es una verdad muy cierta. Muchas veces a veces nos nace el amor o nace la actividad, pero en acciones aisladas pues son muy buenas, pero es mejor el trabajo permanente en torno a un problema que muchas acciones aisladas a muchos problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces no es la caridad, no es la ayuda caritativa la que va en busca de aquel que está necesitado, sino que simplemente no resolvemos un problema, o donde no había problema, lo hicimos problema. Entonces tenemos que tener mucho criterio para que nuestra acción social sea verdaderamente de comunidad, de la iglesia, como iglesia, para los más pobres y necesitados. Otra acción que tenemos que cuidar y tener pendiente es una acción espontánea. No es lo mismo que una acción organizada. La acción espontánea se realiza sin que el grupo se organice. Es improvisada su realización. Es buena, pero no da precisamente el objetivo, no llena precisamente la necesidad, no alcanza a realizar lo que Dios quiere. Cuando es organizada, el grupo se pone de acuerdo para planear y realizar la acción. De tal manera que hay un orden, hay un principio, hay un objetivo, hay una meta, y luego después ver resultados, ver el análisis, si se cumplió y alcanzó a realizarse lo que se había propuesto. Por eso tenemos que evitar acciones que sean como llamadas de petate, sino más bien acciones permanentes y organizadas. Hay que privilegiar las acciones organizadas frente a las acciones meramente espontáneas. En la fotografía ahí tenemos un letrero muy claro que dice: la limosna no es la solución. Ahí tenemos nosotros entonces como la pastoral social tiene que buscar precisamente acciones que vean la permanencia y que traten de alguna manera de hacer crecer y superar, progresar a la persona, que no solamente dar una ayuda que a veces
De alguna manera, ni la necesita la persona, ni tampoco es lo que se necesita. ¿Por qué me atrevo a decir que a veces la limosna no la necesita la persona? Porque precisamente, y la historia nos lo ha dado a conocer, que quien pide limosna a veces no es el que necesita la ayuda. Ya no doy más casos ni más ejemplos, pero la realidad es que el que necesita la ayuda no es el que la pide. El que necesita la limosna no está en las calles. El que necesita la limosna no está precisamente por donde uno pasa. Y el que verdaderamente la necesita es el que tenemos nosotros que acudir y buscarlo para poderle ayudar. La acción hacia los efectos y acción hacia las causas. Tiene que ver con el objeto de las acciones. Es decir, cuál es el motivo, cuál es la causa, para dónde vamos, cuál es lo que nos proponemos, cuál es la meta. Y no solamente por efectos. La acción busca atender los efectos del problema o bien busca atender las causas del problema. No es solamente lo que vemos externamente, sino cuál es la causa del problema y cuál es la realidad del problema. Es un poquito lo que les decía hace ratito. El que está en la calle o el que está a veces pidiendo una limosna no tiene la necesidad del que aquel que ni siquiera se atreve a pedir. Por eso necesitamos estudiar la realidad y ver efectivamente si hay una auténtica necesidad, un problema, y tratar de ayudarlo, de superarlo, y si no, por lo menos, de tener y que cuente con nuestro apoyo. La pastoral social. En la pastoral social privilegiaremos las acciones que atienden las causas de los problemas. Por eso ahí está el médico, la enfermera, el que asiste a los enfermos, platicando individualmente con las personas. ¿Para qué? Para que estas personas de alguna manera expongan la situación de su realidad. El equipo de pastoral social se compromete para que todas las causas, viendo el problema, puedan ser atendidas. De manera que de alguna manera podríamos decir que la pastoral social es un arte de la caridad, es un arte del amor, es un arte en el que nosotros tenemos que, fíjense bien, no dar un vaso de agua, sino arreglar de alguna manera el problema para que la persona pueda continuamente recibir el agua o recibir el arroz o el frijol o la comida que necesite, pero que de alguna manera se vea el aspecto completo e integral de la persona según su necesidad. Tenemos entonces que la acción pastoral no tiene que ser una acción solamente paternalista o una acción participativa. La pastoral social involucra no a los que reciben el beneficio de la acción, no solamente al darles. Vamos a ver las dos distinciones. ¿Qué es una acción pastoral paternalista? Cuando se da una actitud pasiva de los que se beneficiaron de la acción, actuar a favor de otros sin tomarlos en cuenta, simplemente ayudar por ayudar. Pero el ayudar por ayudar no solamente hace que lo que se está ayudando ayude al otro, sino que de alguna manera lo está dejando en su misma situación y se le está haciendo daño, porque nada más queda a merced de lo que le den y no tiene una actitud, ni el que da ni el que recibe, de crecer, de salir adelante de su situación. Tiene que ser pues una actitud participativa que involucra a los beneficiados en la realización de la acción, colabora con ellos, es un apoyo, es un crecimiento, pero que, como se dice un antiguo refrán ya muy conocido, no le des al que necesita un pescado, enséñale a pescar para que después pueda tener posibilidad de crecer él mismo y de tener adelante en su propia vida, con sus propias limitaciones, pero tener de sí mismo manera de cómo salir adelante
y no quedar sujeto a lo que le den, cuando le den y como se lo den. De manera que la actitud paternalista muchas veces perjudica y la actitud participativa nos hace a nosotros dar verdadera ayuda en un plan de crecimiento y en un plan de que debemos de agradecer a Dios los medios que nos da. El primero de ellos la vida, la inteligencia, la voluntad, para que con ellas podamos nosotros crecer como hijos de Dios y también después ayudar a participar también de lo que hemos recibido a los que tienen menos. En la pastoral social buscaremos involucrar en la mayor medida posible a las personas que reciben los beneficios de nuestra acción. Es decir, lo que ya les decía, que aquel que ha recibido una acción tiene que buscar precisamente después ser también instrumento de ayuda y de crecimiento para los demás. Ahí vemos a un joven que está escribiendo ahí en la pared y dice, solo Dios puede juzgarnos. Pues sí, solamente Dios puede juzgarnos, pero también Dios va a pedirte de lo que te ha dado, de lo que has recibido, cuánto has participado también a los demás. Y de la vida misma que hemos recibido, ¿qué has hecho de tu propia vida? ¿Qué tan responsable soy yo de la situación en la que me encuentro? ¿Y qué tan responsable son los demás que también los demás puedan participar de los dones que tienen de Dios para que otros también puedan salir adelante de su situación? Es pues algo, si ustedes quieren, complejo, pero que de alguna manera tenemos nosotros que iniciar una acción de pastoral social para que podamos, cuando lleguemos a la vida eterna, responder. Ya se los había dicho en este curso, al final de la vida no vamos a ser juzgados y no vamos a participar del cielo por los cursos que tuvimos, por el estudio que tuvimos, por la carrera que tenemos, por los bienes que tenemos, sino escucharemos la voz del Padre que diga, vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, estuve sediento y me dieron de beber, estaba enfermo y en la cárcel y me visitaron. Y dirá a los de la izquierda, id malditos en fuego, al fuego eterno, porque no me asistieron, no me ayudaron, no me atendieron. Y preguntarán unos y otros, Señor, ¿cuándo te ayudamos? Y el Señor dirá, cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Entren a tomar posesión del reino preparado para ustedes. Los de la izquierda preguntarán, ¿cuándo no lo hicimos? Y el Señor dirá, cuando no me ayudaron, cuando no atendieron a los más pequeños, no lo hicieron conmigo. Id malditos al fuego eterno, donde están el diablo y sus ángeles, que han sido condenados precisamente por no haber vivido en el amor, por no haber llevado en el amor la ayuda a aquellos que estaban necesitados. Damos gracias a Dios por esta enseñanza y pidamos la ayuda y la gracia y la intercesión de la Santísima Virgen María para que ella también interceda por nosotros, para que la Santísima Virgen María nos alcance la gracia de como de ella misma, de la maternidad, de la solidaridad, de la entrega de unos con otros, como verdaderos hermanos, como hijos de la Virgen María, para alcanzar bienestar en esta vida, para vivir en el amor en esta vida y para obtener también, por medio de nuestras obras,